Un gusto de saludarlos. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver un monitoreo hemodinámico, que es un tema que había quedado pendiente la vez pasada porque se nos prolongó. El tema se puso muy interesante, así que vamos a compartir eh, este hermoso tema el día de hoy. Cuando hablamos de monitoreo hemodinámico, la verdad que a muchos nos asusta. La mayoría, confieso que cuando empecé a trabajar en áreas críticas a mí también me sorprendía porque son muchos valores, muchas fórmulas, lo veía en ese momento, pero con el correr del tiempo la verdad que se hace más sencillo y más llevadero. Hay muchos monitores y la verdad que sorprende. Los puntos importantes del monitoreo hemodinámico eh, es un ambiente clínico, obviamente fisiológico y cambiante cada momento en las áreas críticas. Por supuesto, hay parámetros a monitorizar y hay que entender que los monitores no son terapéuticos, sino que nos tiran datos para nosotros analizar y procesar y tomar la conducta adecuada. ¿Cuál sería el objetivo del monitoreo hemodinámico? Es recoger, mostrar y registrar los parámetros fisiológicos del individuo. Recoger es importante anotar, por supuesto, porque vamos a ir comparando parámetros para la mejor evolución de la persona o la mejor conducta o hacer un alto y rever todas las conductas que está tomando el equipo de salud. Por eso es importante tener un registro eh, constante de los parámetros. Otra cuestión de, y de este objetivo es interpretar los parámetros, porque si no, no nos serviría de nada. Detectar y evaluar los problemas y actuar en forma eficaz. Uno de los parámetros de la monitorización hemodinámica es el electrocardiograma, que tenemos que saber interpretarlo de manera que podamos tomar una decisión correcta y acorde a la situación. Por ejemplo, en los síndromes coronarios agudos, que vamos a ver luego, en los bloqueos auriculoventriculares, puede ser producidos por algunos medicamentos, lo hemos visto en la pandemia, la prolongación del QT, en fin, otros grandes trastornos que nos ha llevado durante la pandemia con el tratamiento que administrado, ¿no? La pulsioximetría es importante para ver los parámetros de oxígeno en sangre, la capnografía, ya lo hemos visto y lo hemos hablado en el paro cardiorrespiratorio de avanzada, que es muy importante, en la monitorización de este parámetro. Otro, que es el sistema automático o no invasivo de la tensión arterial, es muy importante. Las presiones vasculares, como la tensión arterial media, la presión venosa central, la presión de arteria pulmonar, que puede ser monitorizada con un método invasivo o no invasivo, como es la ecocardiografía. La TAM, que lo tenemos que saber calcular nosotros, que es una ecuación sencilla de llevar a cabo y calcular la TAM. No hace falta monitores invasivos para calcular la TAM, lo podemos hacer nosotros en una sala común o en la parte extrahospitalaria, como para valorar mejor a nuestros pacientes que estamos atendiendo.
¿Qué tipo de monitoreo tenemos? Tenemos el básico y el de avanzado. Dentro del básico tenemos el pulso, la respiración, la temperatura corporal, la tensión arterial, que ya algo hemos hablado, y los de avanzada son por ejemplo, los de monitoreo invasivo, como pueden ser eh, el catéter de Swan-Ganz o de Pico o PIC, entre otros que hay en el día de hoy en el mercado. Pero nosotros nos vamos a enfocar mucho hoy en la parte que nosotros no lo tenemos que hacer, porque si no sabemos lo básico, menos vamos a interpretar lo avanzado. Así que es importante tener en cuenta eso. En cuanto al monitoreo básico, el monitoreo electrocardiográfico ya lo dijimos, para detectar arritmias, para detectar algún tipo de bloqueo, que dijimos que puede ser necesario la utilización de marcapasos, el síndrome de QT prolongado, la monitorización de presión arterial no invasiva, la oximetría de pulso, que también ya hemos hablado, los valores normales, todos sabemos que es del 95% al 100%, la capnografía que tenemos que llevar a cabo en la monitorización, por ejemplo, en pacientes neurocríticos, la temperatura también. Y estos son algunos de los monitores multiparamétricos que tenemos a la cabecera del paciente, de tal forma para ir registrando e interpretando cada uno de estos datos como para tomar una decisión acertada para la buena evolución de nuestros pacientes. Un poco repasar la anatomía cardíaca para que comprendamos mejor. Esto nos va a servir también para el síndrome coronario agudo, para electrocardiografía. Es importante que hagamos un breve repaso. La sangre llega desde la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha. Decirles también que la posición correcta, ya que estamos en este paso, la posición correcta de los catéteres venosos centrales deben estar en la desembocadura de la aurícula derecha. Bien, dicho esto, la sangre llega a la aurícula derecha de la vena cava inferior y superior a la aurícula derecha, luego pasa por la válvula tricúspide. Tricúspide se llama porque tiene tres cúspides, después pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasa el flujo sanguíneo a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, y ahí hace una bifurcación o una división para ambos pulmones para que se distribuyan y hagan y se realice la hematosis. Luego, a través de dos venas pulmonares de cada pulmón, llegan a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa a la válvula mitral se llama así porque parece una mitra, y luego desde el ventrículo izquierdo y a través, venciendo la válvula aórtica, que también es tricúspide, va a todo el cuerpo y llevando la oxigenación y demás nutrientes. Esto sería el circuito que se lleva a cabo, más sencillo y mejor graficado en este caso, del paso de la sangre y para los lugares que va. Lo que obviamos en decir que toda la sangre venosa tenemos como concepto que lleva sangre carbooxigenada y que las arterias llevan sangre oxigenada. Aquí hay una contradicción porque dijimos que desde el ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar y, y está llevando sangre carbooxigenada a este sector o a la arteria pulmonar. Sin embargo, se llama así porque el flujo que sale del corazón se denomina arteria, y todo lo que llega hacia el corazón, de flujo de sangre me refiero, se denomina vena. Por eso las venas pulmonares traen sangre oxigenada y drenan
4, perdón, en la aurícula izquierda, sangre oxigenada, y pasan al ventrículo derecho para ahí ofrecer todos los nutrientes y la oxigenación pertinente a todo el cuerpo, ¿verdad? Así que esa es la aclaración. ¿Por qué arteria pulmonar? Si de acá nos pasamos que llevaba sangre carboxigenada, pero sin embargo a este lado denominamos arteria, y bueno, ahí yo creo que por ahí es la confusión en principio, y que es muy fácil de explicarlo y fundamental. Esta es la circulación menor y mayor, que creo que ya lo hemos visto en otras charlas, así que la circulación menor comienza desde los ventrículos y la mayor también. La circulación menor comenzaría desde el ventrículo derecha, arteria pulmonar, pulmones, y a través de las venas pulmonares, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, drenan en la aurícula izquierda, y ahí terminaría la circulación menor. La circulación mayor comienza desde el ventrículo izquierdo, pasa a través de la válvula aórtica, y que nos ofrece a toda la parte sistémica los nutrientes y la oxigenación necesaria, y a través de la vena cava superior e inferior drenan en la aurícula derecha, perdón. Así que ahí terminaría, y termina, mejor dicho, la circulación mayor. Otro tema es el sistema de conducción, que también hay que hacer un repaso rápido. La primera usina que tenemos nosotros es el nódulo sinusal, y, y como la naturaleza es sabia, tenemos otra usina de repuesto por si no funciona la principal, que la principal funciona a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, que eso lo sabemos todo, pero esta funciona, sería la alternativa, funciona a una frecuencia mucho menor, que aproximadamente es entre 30 y 40 latidos por minuto. Luego de generar acá el latido en la parte de nodo sinusal, pasa por los haces internodales, acá hace una pausa en el nódulo auriculoventricular, y pasa por el haz de His y por las ramas derecha e izquierda, para provocar así el ciclo cardíaco. Y eso sería la función que los acabo de explicar. Esto también es un poco redundando el tema, pero eh, por ejemplo, el ventrículo derecho tiene una presión, la aurícula derecha también tiene una presión. Todos sabemos que la PVC es de valores normales en centímetros de agua de 8 a 12, de 3 a 5 milímetros de mercurio si medimos con un monitor invasivo, con un transductor, que ya lo vamos a ver más adelante, y que la presión del ventrículo derecho es entre 20 y 30, y el ventrículo izquierdo trabaja entre 4 veces a 6 veces mayor que el ventrículo, a comparación del ventrículo derecho. Si multiplicamos esto por 6, 20 por 6, nos da eh, eh, 120 milímetros de mercurio. Y la arteria pulmonar también tiene una presión, que la presión máxima es 30, la presión diastólica es entre 6 a 12, y una media entre 15 y 20 milímetros de mercurio, que eso también es importante para la interpretación cuando hay hipertensión pulmonar, o cuando se provoca una hipertensión pulmonar causada por alguna patología, como es el tromboembolismo de pulmón, o puede ser un EPOC, o puede ser producida también por drogas. Estos serían las arterias coronarias. Si está del lado derecho, obviamente es la coronaria derecha.
tenemos que recordar que la coronaria derecha nutre en un gran porcentaje, en mayor de 60%, al nódulo sinusal. Imaginen ustedes cuando si se tapa la arteria coronaria, no brinda irrigación y nutrientes suficientes para el nódulo sinusal, por lo tanto, puede provocar eh, bloqueos auriculoventriculares graves, como tipo MOVIS 2 o tipo 3. En cuanto a la izquierda, nace también de la parte izquierda, obviamente, y desciende por la parte anterior del corazón, por eso se llama arteria coronaria descendente anterior, y acá hay una bifurcación que hace una circunferencia por alrededor del corazón, por eso se llama circunfleja. Acá hay un gráfico donde cómo se realizan los bypass coronarios, que ya lo vamos a ver mejor y en detalle cuando veamos síndromes coronarios agudos. La presión arterial es importante el monitoreo, va a ser a consecuencia del débito del ventrículo izquierdo, también va a depender de la volemia, va a depender también de la resistencia vascular sistémica. Decirles y señalarles que la resistencia vascular sistémica es de 900 a 1200 dinas, y eso se puede monitorear con un catéter de Swan-Ganz por termodilución o con el tema o del monitor pico, también se puede monitorizar esto. Cualquier alteración se manifiesta en una entrega insuficiente de oxígeno, cualquier alteración de estos tipos que hemos visto, según la magnitud puede haber síntomas o no. La frecuencia cardíaca también juega un rol importante en el gasto cardíaco. La taquicardia o bradicardia pueden alterar el gasto cardíaco y pueden transformarlo en una inestabilidad hemodinámica, y como consecuencia de esto, un aporte inadecuado a los tejidos. La temperatura también es importantísima que controlemos y vigilemos y que esté dentro de los valores normales. Por ejemplo, la hipotermia es un inotrópico negativo. ¿Qué significa eso? Que va a debilitar la función cardíaca, por lo tanto, vamos a tener presiones, obviamente, si es un inotrópico negativo, presiones bajas, el aumento del tono muscular y los temblores que vemos cuando tenemos frío, la piloerección, hay vasoconstricción, la prolongación del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina es, eh, es un problema bastante que se ve seguidamente, altera la función plaquetaria y produce plaquetopenia, y por lo que puede favorecer, obviamente, a un sangrado. Imagínense si tienen una cirugía grande como la cirugía cardiovascular u otras cirugías mayores, y puede provocar un sangrado por no monitorizar muy bien la temperatura. Otra cuestión que puede aparecer son las arritmias cardíacas, fundamentalmente cuando es inferior a 31 grados centígrados. Hay bradicardias, fibrilación auricular. Cuando la temperatura es menor a 28 grados, el riesgo de fibrilación ventricular es alto, sobre todo si existe hipopotasemia y administración de catecolaminas intravenosa. Cuando decimos catecolaminas, son drogas
por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina, que son los más conocidos. Y dirán ustedes, ¿cuándo vemos este tipo de temperaturas bajas? Si ustedes alguna vez trabajan o trabajan en el quirófano, van a ver pacientes en cirugía cardiovascular que sí se bajan temperaturas hasta 18 grados para provocar un paro circulatorio en aneurisma de aorta disecante, por ejemplo, porque de otra manera no se puede abordar, y el frío puede llegar a proteger al cerebro, aunque ustedes no lo crean, pero 40 minutos puede estar una persona en paro circulatorio, sin la función respiratoria y sin la función cardiocirculatoria. Las temperaturas, estas bajas se ven en cirugías cardíacas o las cirugías mayores, que lleven mucho tiempo en la exposición en quirófano, por eso es muy importante que monitoricemos la temperatura, no solamente en el quirófano, también en los cuidados intensivos como en la UTI o unidad coronaria. Es importante entonces la vigilancia continua de esto y el registro. Otra de las consecuencias de la hipotermia que podemos encontrar es la leucopenia y la alteración del sistema inmune. Puede favorecer las infecciones, o sea que aumentan la mortalidad si no vigilamos bien los parámetros vitales, no monitorizamos como corresponde los parámetros vitales. Acá vemos el otro extremo, que es la hipertermia o la temperatura elevada. ¿Qué pasa acá? Aumenta el consumo de oxígeno. Imaginen ustedes si tenemos un paciente con factores de riesgo para cardiopatía isquémica o tiene una cardiopatía isquémica instalada, y va a aumentar el consumo de oxígeno y la isquemia miocárdica va a aumentar. Por lo tanto, tenemos que vigilar la temperatura, ¿no es cierto? La pérdida insensible se va a causar notable cuando veamos los registros del balance hídrico, mayor consumo calórico, mayor producción de dióxido de carbono, CO2, la frecuencia va a estar elevada, por lo tanto va a consumir mayor oxígeno. Es como que vamos acelerando un auto y al acelerar el auto va a consumir mayor gasolina o nafta o gasoil, no sé cómo lo llaman ahí, pero se puede consumir más y teniendo una frecuencia cardíaca elevada, que puede ser inclusive por dolor, ¿verdad? La vasodilatación periférica se va a hacer notable y es de suma importancia. Entonces, vigilar la temperatura, monitorizar la temperatura. Ahora vamos a pasar un poco a lo más invasivo. Acá tenemos un monitor multiparamétrico donde nos brinda las presiones de arteria pulmonar, las presiones de arterial media. Acá tenemos la presión sistólica, diastólica y media, la CO2, la frecuencia respiratoria, la frecuencia respiratoria y las temperaturas, ¿verdad? Que tiene dos temperaturas acá, 38 por un lado, 34 por un lado. Eso puede usarse en el quirófano, que pueden ser temperaturas esofágicas, temperatura rectal, temperatura vesical. El uso de ecografía, si bien no es invasivo, pero es importante en el monitoreo. Acá Jesús me hace una pregunta: ese tiempo de paro cardíaco cuando está por debajo de 28 grados, y se puede dar por alguna
complicación, estimado Jesús, pero a 18 a 20 grados sí te puedo garantizar que hay una parada cardíaca efectiva. Ahora vamos a ver el monitoreo de la TAM, de la colocación de la vía arterial, que es lo más común. Para ello tenemos que tomar algunos recaudos. Y algunas indicaciones puntuales que, que tiene esta presión invasiva. Una de las indicaciones es la cirugía mayor, que implique grandes desplazamientos de líquido y pérdidas sanguíneas, cirugía vascular mayor como la cirugía cardiovascular, procedimiento neuroquirúrgico, que es importantísimo para la presión, para medir la presión PIC, para sacar la presión de perfusión cerebral también, la hipertensión arterial severa para manejar mejor y los vasodilatadores, los medicamentos vasodilatadores como el nitroprusiato de sodio, el shock para valorar el shock y ver el tratamiento adecuado, uso de agentes vasoactivos como los inotrópicos intravenosos o como la nitroglicerina o el NPS que mencionamos recién. La anestesia general en el paciente con enfermedad cardiovascular es importante monitorizar, si bien no es una cirugía cardiovascular, pero puede desarrollar algunas complicaciones hemodinámicas y por lo tanto puede ser necesario el implante de una presión invasiva de la presión arterial, ¿verdad? Sí, el seguimiento de gases arteriales para no estar punzando todos los días a los pacientes con, sometidos a ventilación. Estos pacientes generalmente están sometidos a ventilación mecánica y necesitan un control de gases arteriales y por lo tanto sería prudente de instalarle una vía arterial para no punzarle todos los días y complicarle las arterias que ya vamos a ver un poquito más adelante. Seguimiento del el estado ácido base que ya mencionamos recién, el lactato sérico en fase de reanimación es importante, la imposibilidad para la medición no invasiva, ejemplo la obesidad mórbida, uso del balón de contrapulsación intraórtico en las unidades coronarias, o terapias intensivas también puede ser, o en el servicio de hemodinamia cuando entren pacientes complicados con shock cardiogénico, con algunas indicaciones puntuales de colocación de balón de contrapulsación. ¿Cuáles serían las precauciones a tomar antes del implante de este catéter en la arteria? Las coagulopatías se prefieren los sitios más periféricos que permitan adecuada compresión y generalmente se colocan en la arteria radial. La enfermedad vascular periférica severa, se recomienda la canalización de grandes arterias como las femorales, en caso de enfermedad vascular periférica severa. La obstrucción vascular proximal al sitio de inserción, eso hay que tener otra precaución también. La ausencia de circulación colateral en el sitio de canulación, para eso vamos a llevar a cabo un test que se llama de Alien. Lesiones en el sitio de canulación, infección, dermatitis o quemaduras, eso hay que tener suma precaución antes de la instalación de esto. El equipo necesario va a ser una bolsa presurizadora, el catéter, sistemas de línea, el transductor y obviamente el monitor multiparamétrico. Esto es lo que
les mencionaba recién, que es el test de Allen. Lo normal es menor a 5 segundos, dudoso es 5 a 9 segundos, y anormal, y que no se puede colocar un catéter e implantar en ese lado, es mayor de 10 segundos. Busca determinar con este test si las arterias radial y cubital son permeables. Entonces, ¿cómo se hace? Paso 1, se comprime, se le pide a la persona que cierre bien el puño, se comprime la arteria radial y la cubital de ambos lados, y se le pide a la persona que abra la mano, y van a observar la palidez de la piel, ¿no es cierto? Y cuando suelten la parte de la arteria cubital, van a tener el relleno capilar suficiente. Si es normal, menor a 5 segundos; si es dudoso, 5 a 9 segundos; si es anormal, a mayor de 10 segundos. Si es normal, pueden o podemos colocar el catéter en la arteria radial. Y si es anormal, nos vamos a dar cuenta que la perfusión no es la adecuada. Acá se ve que no hay una adecuada perfusión distal, por lo tanto, está contraindicado la inserción del catéter en la arteria radial. Las técnicas de colocación son 5. La canulación directa. La canulación directa sería como la colocación de una vía periférica. Canulas la arteria y progresas el teflón hacia la luz arterial. Eso sería la canulación directa. Muy sencilla, que a mí me persona colocación, porque si no, a veces se complica con las otras técnicas de colocación. Por ejemplo, la de transficción. Tenés que canular la arteria, pero tenés que traspasar. O sea, sería, supongamos que este es el vaso alrededor, ¿no es cierto? Yo con el catéter que voy a canular, ¿no es cierto?, tengo que hacer esto. Tengo que transfixiar, o sea, traspasar el vaso, y luego volver sacando el metal, tengo que volver con el teflón hacia la luz arterial, y cuando esté la luz arterial y tenga flujo, voy a progresar el catéter hacia la luz de la arteria. Eso sería el modo de transficción, que generalmente se usa mucho más que el método directo. Personalmente, les digo que me gusta la canulación directa, y eso lo hacemos en niños y en adultos también. Tratamos de hacer que sea la canulación directa. Sobre todo, lo hacemos las personas que tienen mucho más experiencia en esto, para tener, no tener complicaciones, mejor dicho. Acá William me pregunta si alguna vez post-reanimación debe inducir a hipotermia. Sí, eso es válido, es así, se baja hasta 34 grados a veces, y se va viendo y monitorizando la parte neurológica. Después, otra de las técnicas, la tercera técnica, que sería la más conocida y la más utilizada en todo procedimiento de colocaciones de accesos vasculares, como la técnica de Seldinger. La técnica de Seldinger es muy sencilla. Se procede con la aguja a canalizar la arteria, y a través de la luz de esa aguja se pasa una cuerda, como acá bien lo ven, se pasa la cuerda a la luz arterial, y se retira la aguja, o sea, se retira la aguja metálica, y con un dilatador
obviamente de plástico, ¿no es cierto? Se dilata un poco la piel para así pasar el catéter teflón hacia la luz arterial, que eso sería lo más indicado y también lo más sencillo de colocar y más seguro porque no se pierde el vaso. Otra de las colocaciones que también a mí me gusta, siempre y cuando cuenten en la unidad con un ecógrafo, ¿no es cierto? Buscar la, la arteria y pinchar de modo ecoguiado, que eso sería lo ideal. Y lo último que puede pasar en cirugías de neonatos, que a veces no se puede conseguir, en realidad sí se consigue en los neonatos, a veces, aunque ustedes no lo crean, es más sencillo a veces de canular las arterias, pero algunos problemas, en algunas patologías, con algunas cardiopatías congénitas, es más complicado. Por ejemplo, en los síndromes de Down tiene una formación tan particular los chicos que es medio difícil del acceso de la canulación arterial. Siguiendo con el equipamiento, tenemos un sistema de líneas y conectores. Esto sería el transductor que podemos tener con las terminales y conexiones de diferentes formas. Está en forma de teléfono, está en forma redonda. Este es el BD que es el más utilizado, que lo he visto en varios lugares donde fui. Y este es otro sistema también, el sistema Edwards también parece una conexión de teléfono, también se ve bastante. Lo que sí vi poco esta conexión, lo vi, pero es poco frecuente encontrarlo. ¿Cuáles son las características de estos insumos? Son semirrígidas, obviamente son de plástico. Hay que tener la precaución de llenarlo de líquidos y tenerlos sin burbujas o coágulos, es importantísimo eso. Los alargadores deben ser lo más cortos posible, no tienen que ser muy largos. La mínima cantidad de llave de 3 pasos para evitar infecciones es importante. Las conexiones tienen que ser firmes y bien ajustadas porque si no hay pérdida de líquido o sangre en algunas cuestiones. Bien ajustadas es muy importante porque nosotros a veces cuando hay hipotermia, que ya mencionábamos las complicaciones de la hipotermia y demás, abrigamos a nuestro paciente y si las conexiones no están bien firmes y ajustadas, pueden haber una pérdida de sangre y cuando vamos a ver nuestro paciente por qué bajó la presión arterial, y se van a dar cuenta que está con un charco de sangre. Por eso es importante asegurar estas vías bien ajustadas de manera correcta. Y el transductor de presión, ¿qué función cumple? Convierte la fuerza mecánica en una señal de presión de pulso, obvio, en una eléctrica que se grafica en el monitor. Después vemos el sistema de flasheo o el sistema de lavado. Si uno pone en 200 centímetros este flash a través de un transductor, a 200 milímetros de mercurio, perdón, eh, va a pasar 2 centímetros por hora, por lo tanto, va a tener la vía del sistema permeable. Si lo pones a 300, va a tener 3 centímetros del paso durante en una hora, por lo tanto, también obviamente que va a tener mejor el lavado de la vía arterial. Obviamente que permite el lavado intermitente del sistema de línea si uno quiere extraer muestras de sangre para el laboratorio.
¿Cómo se prepara? Puede ser en suero fisiológico solo o según protocolo de cada servicio donde estén trabajando. Puede ser con medio centímetro de heparina, con 2.500 unidades, o con 1 centímetro de heparina. Generalmente nosotros en nuestro servicio ponemos 1 centímetro de heparina, ya que lo dejamos presurizado en 300, por lo tanto mantiene la permeabilidad de la arteria. Es importante la vigilancia de esto, que parece muy sencilla, pero si descuidamos de esto, puede haber necrosis distal de las falanges y he visto varios casos que se tuvieron que amputar una mano por el cuidado insuficiente de este sistema de flaseo. Así que por lo tanto hay que tener mucha precaución. A veces las cosas más sencillas se complican y hay que tener más cuidado. Más cuidado. Esta es la bolsa de presurización. También lo podemos hacer en caso que no tengamos en el servicio, podemos usar el tensiómetro para hacer el sistema de flasheo hasta que nos consigan una bolsa correspondiente y que es de uso para el monitoreo hemodinámico. La referencia y calibración es importante, es la llave principal para que nosotros pongamos un punto cero y arranquemos con una buena medición. Previo a la medición, lo primero que tenemos que hacer es el punto cero o anatómico que les mencioné y el punto cero ambiental, que ya lo vamos a ver. La referencia y calibración, paciente en decúbito supino. Vamos a colocar el transductor de presión en el cuarto espacio intercostal. ¿A qué altura? En la línea media axilar. Y eso como resultado es el eje flebostático. O sea, el eje flebostático es paciente en decúbito supino, el, el, el transductor de presión en el cuarto espacio intercostal a la altura de la línea media axilar. Y eso sería más o menos el ejemplo que les di anteriormente, donde tienen que ir los transductores de presión. En este caso tiene este paciente 2 transductores, ¿no es cierto? Y a esa altura van. Algunos servicios como protocolo tienen no ponerlo en los brazos, sino ponerle en un pie de suero, o sea, en un soporte de suero, a la altura de que mencionamos recién, pero hay que tener en cuenta que cuando se sube la cabecera del paciente, hay que subirle también, no hay que dejarlo que el transductor quede abajo, porque si queda abajo y nosotros subimos al paciente, lo que va a censar o lo que va a marcar el valor va a ser erróneo, va a ser una presión mucho mayor y, y capaz que se tomen decisiones terapéuticas erróneas por estar este transductor en la altura inadecuada. ¿Y nuestros cuidados cuáles serían? Los cuidados de enfermería, calibrar a cero cuando corresponda o cuando tengamos dudas. ¿Y cuándo vamos a tener dudas? Cuando veamos que las presiones, por ejemplo, no condicen con la presión manual que tomamos con el tensiómetro habitual, nosotros el manual. Entonces calibramos de nuevo a cero para corroborar esa presión y nos quedemos tranquilos. Mantener el sistema cerrado es importante, que no hayan mencionado las complicaciones que pueden haber, las conexiones seguras y fijas al paciente, así por lo tanto prevenir infecciones,
Esto es de suma importancia porque y hay bastante experiencia en esto, que mientras fueron a dejar al laboratorio una muestra de gases en sangre, ¿no es cierto? Y pasó aire por el sistema de arterial y por lo tanto cuando volvieron estaba el paciente con un accidente cerebrovascular isquémico. Sistema libre de sangre, hay que retirar toda la sangre para evitar infecciones o coágulos. No administrar soluciones por el lumen de monitorización, eso es importantísimo. Evaluar las curvas de monitorización y que sean de los valores reales, por lo tanto, vamos a calibrar cuando tengamos dudas o cuando ingresemos a nuestro turno, así para que no nos fiemos que esté bien o que esté mal calibrado el aparato y estemos registrando presiones que no sean las correctas. La curación del sitio de insección va a ser según necesidad. Evaluar la extremidad, la piel, la perfusión es importante. Comparar con el otro brazo si está bien perfundido, la perfusión y la temperatura de esa extremidad. Valorar si en el sitio de inserción si hay infección o sangrado. Cambio del catéter y sistema de líneas del traductor si es necesario o según protocolo. Bien, pasando a otra cuestión de monitoreo, que generalmente ya no se usa, pero en algunas cuestiones de la parte cardiovascular en algunos lugares se usa, pero ha dejado de usarse en las terapias intensivas. La presión, ¿qué nos marca la presión venosa central? La presión de llenado del ventrículo derecho, refleja el retorno venoso o la volemia o la precarga. Dijimos que la presión en centímetros de agua es de 8 a 12, pero si yo tengo una persona con obesidad y que le pongan de cúbito, como dijimos que es para sacar el eje flebostático, va a comprimir el abdomen en la vena cava inferior, por lo tanto la presión venosa central va a ser mucho más alta y va a ser mentirosa porque capaz que esté hipovolémico y nosotros estemos restringiendo de la hidratación, ¿verdad? Así que por lo tanto la presión venosa central es un dato nada más que les presento yo de cómo sería el control y los valores normales, pero finalmente ya no se usa. Acá dijimos, ya mencionamos los valores normales en milímetros de mercurio y valores en centímetros de agua. Hay que recordar que 1 milímetro de mercurio, o sea, este valor medimos en un monitoreo invasivo, es igual a 1,36 centímetros de agua. Por eso es cuando decimos de 1 a 5 milímetros de mercurio es normal y de 6 a 12 centímetros de agua, y ahí uno saca la diferencia, ¿verdad? Otro catéter que, que también se ha dejado de usar desde hace mucho tiempo, desde el 2004, y otra vez se está volviendo a usar, generalmente se usa en las salas de hemodinamia para hacer cateterismo derecho, para hacer diagnóstico o algunas complicaciones cardiovasculares que sean puntuales y sean muy necesarios la colocación del Swan-Ganz, que es el que lo sabe leer, le da un buen uso y la verdad que se monitoriza muy bien al paciente y la evolución, si es que se interpreta bien los valores, es mucho más sencillo. ¿Y en qué caso se usa? En el desequilibrio hídrico complejo, en politraumatismo, gran quemado, sepsis, puede ser en la sepsis
hay vasodilatación, por lo tanto hay las resistencias vasculares sistémicas son bajas. Recuerden que la resistencia vascular sistémica es de 900 a 1200 DINA y puede estar entre 1800 y 2000, por lo tanto necesitamos achicar esos vasos con drogas vasoactivas y con la medición por termodilución con este tipo de catéter o con los de presión pico. Otra de las indicaciones es el shock, los diferentes tipos de shock. En la insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento, ¿qué quiere decir refractaria al tratamiento? Que no responde al tratamiento, por lo tanto necesita un monitoreo más puntual y entonces se recurre al catéter de Swan-Ganz para ver si con un medicamento u otro responde mejor y en qué momento y a qué dosis. En el edema agudo de pulmón, que no responde al tratamiento, también es muy importante en algunas situaciones, si es que el médico lo considera, por supuesto. En el IAM, o el infarto agudo de miocardio con complicaciones, también es importante el rol de la medición de este catéter. En el síndrome de dificultad respiratoria aguda, también el taponamiento cardíaco. En el uso del balón de contrapulsación aórtica, en el taponamiento cardíaco, ya vamos a ver en un momento cuál importante es el uso de este catéter. ¿Qué características tiene el catéter de Swan-Ganz? Tiene un largo de 110 centímetros, por lo tanto se puede acceder por la vía femoral también, o sea, no solamente por la vía yugular o subclavio se puede acceder, sino también por la vía femoral, ¿no es cierto? Porque tiene 110 centímetros y en la punta tiene un balón que se infla cuando es necesario para ver la presión capilar pulmonar o la presión de cuña cuando se llega en el sitio adecuado, que ya vamos a ver más adelante. Si ustedes alcanzan a ver, acá tiene unas rayitas, cada rayita mide 10 centímetros, o sea, del largo del catéter. Acá tiene dos rayitas, por lo tanto es 20 centímetros, tres rayitas, 30 centímetros, cuarta rayita, 40 centímetros, y una raya gruesa es 50 centímetros, y una raya gruesa y una fina es 60 centímetros, y así sucesivamente hasta llegar a los 110 centímetros. Otra cuestión también con el pasaje del balón y del catéter mismo hacia la parte cardíaca, decirles que en 20 centímetros ya estamos en aurícula derecha, en 30 centímetros tendríamos que estar en ventrículo derecho, y en 35 centímetros en arteria pulmonar, y en 40, entre 40 y 45 o 50 como máximo, si es que el acceso venoso es yugular o subclavio, ya tendríamos que estar capilarizando la arteria pulmonar para medir indirectamente las presiones de llenado del lado izquierdo. ¿Qué características tiene este catéter? Este catéter es flexible, radiopaco, obviamente, como para ver la posición del catéter si está correcto, y nosotros podamos monitorizar y ver dónde está colocado el catéter a través de una placa de tórax. Tiene múltiples lúmenes separados. ¿Qué quiere decir lúmenes? Quiere decir que tienen otras vías accesorias, por ejemplo, un lumen proximal, que es más próximo a nosotros. El lumen proximal queda ubicado en la aurícula derecha, el lumen distal obviamente en la arteria pulmonar, y en la punta tiene un balón que de 1 centímetro a 1,5 mililitros de aire comprime el capilar pulmonar, y por lo tanto se ve indirectamente la presión, se mide, mejor dicho, la presión de la aurícula izquierda. Tiene un termistor, un transductor sensible a los cambios de temperatura, permite medir el gasto cardíaco por termodilución.
Cuando se mide el gasto cardíaco, se toma tres mediciones y se saca el promedio de estas tres para tener un promedio del gasto cardíaco. Esta es la sigla que se usa para los registros. PAP quiere decir presión de arteria pulmonar. Esta sigla, presión capilar pulmonar, o presión de Wedge, o presión de cuña también pueden llamarlo, la presión de aurícula derecha, o PVC, o AD, el gasto cardíaco normal es de 3,5 a 5 litros por minuto, la inserción es de esta manera, el catéter pasa por la vena subclavia en o yugular, llega a la aurícula derecha, después pasa por la válvula tricúspide del ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar y queda más o menos instalado esta zona. ¿Qué complicaciones vamos a tener con la colocación de estos catéteres? Por supuesto, nosotros vamos a ser colaboradores. El que va a colocar este catéter va a ser el hemodinamista o el médico cardiólogo o el médico intensivista, si lo considera pertinente, para monitorizar mejor a los pacientes. Entonces, ¿qué complicaciones vamos a tener? Arritmias, por lo tanto tenemos que tener cerca nosotros el carro de paro para evitar esta tormenta de arritmias que puede presentar, sobre todo las taquicardias ventriculares y la fibrilación ventricular que pueden aparecer. Otra cuestión que nos puede aparecer es por las pulsiones subclavias, sobre todo el neumotórax, la contaminación del catéter por la mala fijación. Y complicaciones tardías, podemos tener infarto pulmonar si no tenemos permeable el catéter. Los mismos cuidados son que la TAM para el catéter de Swan-Ganz tiene que estar permanentemente monitorizado, que haya las curvas sean las óptimas para asegurarnos que el catéter esté permeable. La rotura del globo es otra de las complicaciones. Y esto hay que hacer una pausa acá porque cuando hay una rotura del globo y se nos complica todo y decimos tenemos que cambiar el catéter y a veces con la experiencia y con el tiempo nos da que primero hay que medir la presión de arteria pulmonar, luego la presión, obviamente cuando recién se coloca la presión de arteria pulmonar, la presión de cuña o la presión wedge o la presión capilar, como quieramos llamarlo. Los valores normales son entre 6 y 12 milímetros de mercurio. Entonces sacamos la diferencia entre la presión arterial pulmonar sistólica, diastólica y media. Comparamos la diastólica con la de presión capilar pulmonar. Y anotamos en un principio cuál fue la diferencia. Mayor a 3 milímetros de mercurio, menor a 3 milímetros de mercurio, etcétera, etcétera. Sacamos la diferencia. De tal manera que cuando se nos rompa este globito, nosotros tengamos la diferencia para descontar 3 o sumar más o menos. De esa manera vamos a evitar de cambiar el catéter, que es costoso. La formación de nudos es una complicación, sobre todo para la gente que no tiene mucha experiencia en la colocación. Inserta el catéter hasta 50, 60 y sigue en aurícula derecha y no se da cuenta de la morfología de las ondas, de tal manera que en algún momento se hacen nudos y es imposible de retirar y tiene que ir a la sala de hemodinamia para poder retirar esta complicación o a veces a una cirugía cardiovascular. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos monitorizar la morfología, o sea, vigilemos, obviamente que lo hace el facultativo, pero también nosotros debemos
de vigilar la morfología de la zona. La ruptura pulmonar también es otra de las complicaciones, la endocarditis, obviamente, por el mal manejo, por las infecciones, eh, eh, a consecuencia del catéter instaurado. Las complicaciones tromboembólicas, es importante, también es otra de las complicaciones bastante graves, diría, porque se van formando coágulos si no monitorizamos bien las curvas en el monitor. Bueno, con esto terminaríamos en lo que es monitoreo hemodinámico. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas o algunos comentarios o algunas cuestiones o algunas experiencias que hayan tenido con otros dispositivos o el manejo hemodinámico puntual en los circuitos cerrados, si es que lo quieren compartir o hacerme preguntas, con mucho gusto quedo a disposición de ustedes. De no ser así, pasaríamos al tema siguiente o hacemos una pausa como Ipet lo quiera manejar. Sí, licenciado Faustino, ya hemos culminado este tema número 2. Si desea, podemos dar una pausa mientras también los participantes pueden ir dejando sus dudas. Volvemos y podemos contestar las dudas que tengan. ¿Sí? ¿Estaría de acuerdo, licenciado? Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. ¿De cuánto Entonces tiempo usted damos la pausa? me ¿De 10 dirá en minutos? cuántos minutos. De 10 minutos. Ya. Perfecto. En 10 minutos volvemos. Perfecto. Entonces, estimados participantes, pueden ir dejando sus preguntas, sus dudas, comentarios que tengan. Volvemos a las 3:15, 3:14 para contestar las dudas y continuar con el siguiente tema. Licenciado Faustino, ¿me escucha? Active su audio, por favor, y su cámara. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, perfecto. Licenciado, antes de pasar Bueno. al tema 3, tenemos una pregunta en el chat de la licenciada Katherine. Nos dice, ¿qué diferencia existe entre el Swan Gans y el Sí, cardio? cardio Q. Ujú. El cardio Q, excelente pregunta. Muchas gracias, licenciada Catherine. Eh, la diferencia es que el otro no es invasivo. El cardio Q se hace a través de un eco transesofágico y se va valorando las presiones de precarga o postcarga, se van valorando mucho más sencillamente que en los procedimientos estos invasivos, ¿no? Como el cateterismo de Swan-Ganz. Así que, por ejemplo, mi equipo lo usa mucho, el cardio Q, para la salida de circulación extracorpórea, por ejemplo. Entonces vamos manejando más racionalmente los volúmenes o va vigilando inmediatamente, me va diciendo, lo podés aumentar un poco más la precarga o disminuir la precarga en algún momento, de acuerdo a también el uso de drogas sinotrópicas. Así que es muy importante la pregunta que hizo la licenciada, así que es menos invasivo e inmediatamente nos va marcando todo eso. E inclusive podemos medir la presión de perfusión coronaria, que eso es fundamental. Así que le agradezco la pregunta a la licenciada Catherine. Muy bien, muchas gracias, licenciada Katherine, por su pregunta. Muchas gracias, licenciado Faustino. Ahora sí podemos continuar con el tema número 3.